Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Y claro, tenemos que hablar de la segunda parte del Cerro de la Gloria. La historia jamás contada. Tuvo mucha repercusión en nuestro segundo programa y queríamos terminar la semana de estreno justamente con la segunda parte. Quedamos una parte muy interesante, ¿no? ¿Para quién estaba destinado, ¿no? El Cerro de la Gloria? Para la gente de la elite, ¿no? Para todo el pueblo. Un gran debate que se armó entre historiadores y arquitectos que lo vamos a seguir en un ratito. Antes te digo, comunícate con nosotros al 261-300-1600 y estamos en las redes sociales, nuestra zona digital, @Replay Contenidos. Estamos en YouTube, estamos en Twitter y estamos en Facebook. Recordá que todos los capítulos de No Culpes lo puedes ver en nuestro canal de YouTube, Replay Contenidos. Y ahora sí, nos metemos de lleno a la tercera parte del informe especial del Cerro de la Gloria, la historia jamás contada. Bueno, hay que decir que es muy tarde, ¿no? Desde ya agradecerte, Pato, No, porque por favor. sé de tu tiempo. Está el marido de Pato también, que le mandamos un beso. Pero valía la pena hacerlo a esta hora, donde estamos tranquilos, donde obviamente podemos hablar mucho mejor y donde se puede apreciar más, ¿no? Este monumento. Y mi pregunta, ¿no? Sí. Que fue antes de que cortemos, ¿intereses políticos hubo? Hubo bastante acuerdo, creo que fue un monumento muy esperado y muy deseado. Sí. Justamente por esto que te comentaba que narra toda la epopeya, ¿sí? En ese sentido, bueno, este era el monumento que venía como a cubrir, a saldar ese deseo de hacer memoria al héroe y al pueblo. Y el pueblo. Al soldado heroico. Total. Y anónimo, digamos. Total. Cuando yo digo intereses políticos, digo también, recién fuera de cámara, vos me estabas hablando, Pato, que esto salió muy caro, ¿sí? Sí, sí. Y digo, ¿no hubo alguien que dijo, che, está saliendo muy caro hacer este monumento? Esa plata Sí. la podíamos repartir para mejorar nuestra provincia en otros aspectos. Sí, siempre habían quejas de la oposición en la legislatura por la cantidad de plata que se gastaba en el parque, en el monumento. Es más, de hecho, en el mismo momento que se está haciendo este monumento, se están comprando las obras francesas, como los caballitos de Marly, y hay todo un enojo de algunos sectores que dicen, bueno, gastemos en escuelas, en hospitales, Me imagino. Entonces, bueno... Claro, sí. y era muy razonable en ese momento Era muy también. razonable. Era muy razonable. Porque, digo, que me explicaste recién que esto fue lo más costoso. Fue terrible. Con eso se podría haber mejorado hospitales y se podría haber mejorado. Hay que hacer todo, la nivelación del cerro, hubo que preparar los caminos, traer toda la piedra cordillerana para el basamento y de hecho se colocó el trencito para traer la piedra el que había servido para el lago de regatas y después se compró un camioncito Ford. Es más, la documentación del camioncito es divina porque dice, bueno, un camión de esos que venían, te imaginas, en 1913, Sí, ¿no? recién estaban apareciendo. Claro. Entonces, bueno, estaban fascinados, pero eran costos. Eran costos. ¿Y costos que muy venían grandes. de la nación o costos que eran nuestros muy... La nación se encargó de todo lo que es la fundición del monumento en sí de bronce, ¿sí? Y la provincia se encarga de todo lo que es el basamento y todo lo que es el arreglo del cerro, ¿no? Bien. Después hubo que forestarlo, todo eso. ¿Cuál era la respuesta? Porque acá la pregunta es, en ese momento, ¿valía más los refuerzos culturales o las representaciones culturales que, por ejemplo, las escuelas, los hospitales? Yo cuando me refiero a eso me refiero a mejorar, ¿cierto? Lo que pasa es que los monumentos en ese momento tenían una importancia enorme. O sea, el hecho de conmemorar a los héroes a tal punto que dicen en distintos lugares periodísticos, el pueblo que no honra a sus héroes no tiene memoria, no tiene, como si no tuvieras decencia, no vas a ser recordado, vas a ser olvidado. Y eso era una cuestión grave porque los monumentos a los héroes se escriben en los anales de la historia, ¿sí? Total. Entonces, en la medida que vos sabés honrar a los héroes y dar un ejemplo, también está la pedagogía del héroe, de dar un ejemplo de conducta cívica, moral, ética. ¿San Martín está ubicado como está ubicado en el cerro, en el monumento? Y sí, es la figura principal y de alguna manera está pensado como una especie de altar que sobresale de todo lo demás. Entonces es el centro, acompañado por los granaderos y atrás, arriba, la estatua de la libertad.
¿Te parece que vayamos a recorrer y nos cuentes absolutamente todo de este cerro que es fascinante de donde se lo mire? Ay, tengo muchas preguntas, muchísimas preguntas. Y bueno, la verdad es que cuando uno iba conociendo más, ¿no? La cantidad de dinero que se gastaba para realizar estos monumentos, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasaba también en nuestro contexto en Mendoza? ¿Por qué ese dinero no iba invertido más en educación, más en hospitales? Bueno, un poco lo contestó Patri y se lo voy a trasladar a ustedes, ¿no? Esta cosa de una época, ¿no? De la importancia de los monumentos. Daniel Grilli, ¿cómo estás? ¿Qué Buenas tal? noches, Buenas noches, ¿cómo te historiador. va? Bien, me encanta. Y Roberto Dabul, arquitecto. Hola, buenas noches. Buenas noches. Se armó ahí un poquito, ¿no? El tema de la pregunta y la respuesta que dio Patri, y se las quiero trasladar a usted esto de la importancia de invertir en monumentos. Y yo me ponía a pensar, digo, ¿por qué se invertía tanto en esto y no tanto en lo otro? A ver, A ver, Roberto, decime. ¿qué es lo que tendríamos A ver. ahora si no se hubiera invertido en monumentos? Bien. ¿Qué se hizo para el bicentenario de la independencia en la provincia de Mendoza? Se hizo el monumento al Ejército de los Andes. Para el centenario. ¿Qué se hizo para el bicentenario? Un graffiti en un puente. Esa fue la obra de conmemoración o de homenaje al bicentenario de la independencia. Sí. Los grafitis en el puente de Acceso y Costanera. No queda nada. No es poco o no es una inversión menor invertir en monumentos. En esa época, aparte de monumentos, se hizo el Hospital Central, se hizo unos años después el Hospital de Encinas, que después se llamó Ponce, después se volvió a llamar Encinas. Tomba hizo el Hospital del Carmen. Habían obras en educación. Había gente muy preparada pensando la educación. O sea, no es que una cosa se hizo y la otra no. Bien. Y para eso están los políticos. ¿Cuál es la función del político? Priorizar. ¿Cómo se prioriza? Ahí, de acuerdo a los intereses de la época, de acuerdo a las circunstancias. Después podremos medir si estuvo bien, si estuvo mal, pero los técnicos proponen, los políticos eligen. Esa debería ser el orden. Ahora, cuando los políticos proponen y eligen, vamos para atrás. Hoy tenemos las obras del Cerro de la Gloria, el monumento, que yo considero que todo es el conjunto, es el monumento. Las explanadas, las escalinatas, que son las obras que hizo posteriormente Ramos Correas a partir de 1938. Eso le dio la relevancia que el monumento en sí mismo no tenía por una serie de circunstancias, de obras menores, de obras que ensuciaban su relevancia. Es el primer monumento que se hace en el país que no es un monumento a una batalla puntual o una escultura puntual, sino un monumento a la independencia, a toda la gesta de independencia. Yo considero que hay dos, el monumento al Ejército de los Andes y el monumento a la bandera en Rosario. Esa es como yo lo contextualizo. Obras se hicieron, podrán discutirse, las esculturas y todo lo que se puso de equipamiento en el parque habrá tenido su costo, pero es lo que nosotros tenemos hoy. No lo podemos minimizar o degradar. Es lo que tenemos, porque poco le hemos aportado después de las obras del arquitecto Ramos Correas. Total. ¿Dani? Continuando el tema, como lo vimos el otro día, hay que entender el momento. Como bien lo dice el arquitecto, hay momentos, hay que entender el momento político. La generación del 80, Emilio Civit y todos los gobernadores que estuvieron desde 1862 hasta 1918, que es el periodo donde ellos ejercen el poder,
tienen que construir una serie de elementos que hacen a favor de la nacionalidad. Esto es lo mismo que en Nación aquí también. O sea, había que armar toda una parafernalia, por decirlo de alguna manera, con monumentos, con figuras que hicieran a la argentinidad. Todas las naciones elaboran toda una serie de trabajos respecto de sus héroes, porque eso convoca la voluntad popular y dirige en cierta medida un discurso hacia la argentinidad o hacia la nacionalidad. Entonces, la generación del 80 con estas obras, en este caso es el Hospital Provincial, que es el Hospital Emilio Civit, porque el Hospital Central se inaugura en el 44 y el Hospital Español se inaugura en el 39, el Hospital Emilio Civit y toda la estructura que supone el Parque General San Martín corresponde a una idea y, como bien él lo dice, son obras que hoy nos han quedado y están muy bien y representan parte de lo que en ese momento esa generación pensaba. Entonces, si uno dice, mira, desviaron dinero, no, lo invirtieron también en ese hospital, que ese hospital, el único hospital en Mendoza en ese momento, el Hospital San Antonio, que hoy viene a ser aproximadamente lo que hoy es el Carlos Pereira. Entonces, se inaugura el Hospital Emilio Civit. Era una monumentalidad de hospital, un servicio sanitario fabuloso, que después toda esa obra sanitaria se va a completar con el tema de las acequias, con el tema del agua, con el tema de las plazas. O sea, hay toda una idea de estos gobiernos de familia que se le llaman, estos gobiernos de la generación del 80, de dejar a Mendoza en una postura a nivel nacional e internacional, igual que en Europa. O sea, ¿y qué quisieron hacer? Y dejarlo a nuestro país y a Mendoza en exclusivo en ese nivel de desarrollo. Porque era la época donde había que mostrar a Argentina, porque estábamos ahí al borde de 1910, de mostrar a Argentina el potencial que tenía. Y estas obras se dirigen a eso. Entonces, no habría que centrar la discusión, es decir, ¿fue un gasto o no? Sí, se invirtió en escuelas fabulosos. Y después los gobiernos que siguen, los de Lencinas y después los neoconservadores en la década del 30, continúan con esta idea. Entonces, uno mira y mirás el monumento y mirás, qué sé yo, la escuela Daniel Videla Correa y decís, realmente estos gobiernos pusieron énfasis en la salud, en la educación, en la imagen de formar una nacionalidad, o por lo menos el fundamentar el hecho de la historia que es base de la nacionalidad argentina. Y esto parte desde que cuando Mitre escribe el libro, La historia de San Martín, van a ir quedando toda una serie de héroes que después también los antihéroes son los que él también dice, mira, no los nombra en su libro, y eso hace a que de repente tengamos una imagen de San Martín, padre de la patria, y quizás, depende de la biografía, Rosas el tirano. Entonces, responde a un modelo, y ese modelo fue el que sentó Mitre, después lo sigue Vicente Fidel López con su historia argentina, y es la historia que se genera en ese momento. Después va a entrar la época revisionista, donde se verá de nuevo. Pero todas estas obras estuvieron muy bien pensadas, y como bien lo dijo Roberto, sí, perdón, estuvieron bien pensadas y hoy las podemos disfrutar. No creo que haya sido un gasto, fue una inversión, porque favoreció a que Mendoza tuviera esa presencia dentro del contexto de la nación en 1910. Perfecto, excelente. Vamos ahora sí a la última parte del informe especial, el Cerro de la Gloria. La historia jamás contada. Cuando uno se encuentra con semejante monumento no sabe para dónde mirar. ¿Qué nos recomiendas? ¿Por dónde hay que mirar a este monumento para entenderlo? Bueno, yo creo que hay que empezar por acá, por la figura de San Martín, Sí. después apreciar los grupos de granaderos a caballo. Sí. Ahí tenés no solamente simbólicamente la referencia a este cuerpo de granaderos que siempre lo acompañó, sino también de escultura hecha de bulto y de escultura hecha como un friso, pero que al mismo tiempo juega con un volumen muy importante, llega casi a desprenderse, a generar una escultura de bulto entero. Es muy interesante cómo 4 o 5 granaderos que ponen da la sensación de una gran cantidad por el efecto con que juega el escultor. Mira vos. O sea, vamos a San Martín. Después vamos a los granaderos. Sí. Y más arriba, yo decía, qué increíble, es la
La libertad, la estatua de la La libertad. figura de la libertad es la que viene a rematar todo el monumento, porque nosotros allá tenemos todo el grupo de combatientes a caballo, Bien. que son varias figuras que están en el momento de mayor furor Sí. de la guerra, tocando el clarinete, avanzando con sus Sí. fusiles, y ella sobresale por encima del grupo de combatientes. Hay un asta de una bandera, cierto, que con el viento se mueve y le envuelve a la figura de la libertad. Sí. La figura está alada, tiene el gorro frigio Ajá. y aparece rompiendo las cadenas. Entonces es impactante, Impactante. o sea, es el momento como final, como de toda es el relato de esta epopeya. Y si uno lo mira de noche, hay que decir que es mucho más impactante, porque Sí. la verdad es que es increíble la mirada que tiene. Es súper recomendable a todos los que están en casa y nos están mirando. Increíble cómo se ve. Sí. Esto de la libertad, ¿no? ¿Estuvo pensado desde un principio o se ha incorporado? Esto estuvo desde un principio, porque esto ya estaba en la otra Ujú. maqueta de la Revolución de Mayo. Sí. De hecho, el tema de la libertad es un tema bastante típico, ¿no? Sí. Que se ve en pinturas, se ve en esculturas, como la libertad, la independencia, la república. Aparece siempre como una alegoría femenina, con el torso desnudo, Bien. mostrando así ese sentido de combativo y de sinceridad, de audacia, Sí. Y vemos al costado del monumento otras imágenes que nos representan. Y en este caso sería todo lo que es el relato de la fundición de la maestranza, que Ajá. funcionó en la ciudad de Mendoza, Ajá. donde se funden todas las armas y se hacen todos los elementos de guerra necesarios. Todo lo que se armó para Exacto. el paso a para ir- paso. Exacto. ¿Y por qué era importante para Beltrán? Y porque él fue el que dirige, es un Bien, fraile, bien, en bien, realidad bien. franciscano, que tiene una inteligencia muy grande y muy Ujú. práctica para este tipo de cosas. Entonces San Martín lo pone al frente de la maestranza Ah. y él va a dirigir todos los obreros y todos los elementos que hacen falta. Bien, bien, bien. Y bueno, aparece en este momento con el traje, con el hábito, que Sí. sabemos que después en realidad no va a usar el hábito, pero en este momento sí. Esto un poco estuvo a discusión Total. y por eso lo estudiaron muy bien el artista Ferrari con el perito Moreno en los archivos de Mitre. Bien, y digo, qué importante esto, digo, si uno lo ve desde cualquier perspectiva, tiene imágenes, ¿no? Y eso de la presión o la responsabilidad, mejor dicho, del creador de no olvidarse de nada. Digo, de decir, bueno, la verdad es que todo esto fue importante para nuestra libertad. O sea, desde San Martín hasta los soldados, hasta la gente que realizó las armas. Sí, O los sí, escudos o lo sí. que tenían que prepararse. Exactamente, Dije hay escudo, una pero escudo no preocupación. usaba, no, perdón, dije escudo, No, escudo. sí, no, Ah, hay escudos Ajá, también, perfecto. pero ahí arriba, ¿ves? Ajá. Pero es interesantísimo además cómo este relato, en realidad cuando nosotros vemos la maestranza, Ujú. hay figuras que están muy definidas, otras más bocetadas, digamos, pero yo he contado alrededor de más o menos unas 50 figuras que aparecen. O sea, es un trabajo enorme este friso que va 12 metros, creo que tiene, de largo. Ujú. Cómo relata todo y termina en los hornos de fundición. Claro, increíble, increíble. Seguimos recorriendo, seguimos hablando. ¿Qué nos se está quedando pendiente de esto? Y la parte de acá atrás es la que representaría la donación de las patricias mendocinas, Sí. ante el Cuerpo Mayor del Ejército y sobre todo del general San Martín. Ah, acá la vemos. Entonces acá tenés el relato, que ha sido muy importante esto, aunque a veces, bueno, hay dudas de los historiadores sobre este hecho, si fue en este momento que regalan las joyas Sí. o fue en otro momento, pero Sí, Pat. como la expresión de una voluntad general, ¿no? Ujú. De una voluntad de apoyar la independencia, de apoyar toda esta gesta. Y después acá aparecen narrados todos los participantes, todos los elementos, y Increíble. la partida finalmente hacia el campo de batalla. Es el campo de batalla. Qué increíble, es el paso a paso de nuestra libertad. Eso es que es tan importante este monumento, lo fue en su momento y lo sigue siendo, porque hay todo un relato Sí, ¿no? que se refrenda del pueblo mendocino, ¿no? No, y además vos nos estás contando y digo,
también el valor esto. Digo, podrían haber colocado una estatua de San Martín y listo, ¿no? Y nada más, claro. como está en la Plaza San Martín. Y dijeron, no, hay que contar la historia, hay que contar de todo lo que se necesitó para ser libre. Y te lo vuelvo a repetir eso porque me parece importante, porque quisieron dejar un gran legado acá, como diciendo, bueno, todo esto se logró y no olvidarse de nadie. Y eso me parece importante. Sí. ¿Por qué crees que eso digo, esto estaba, si uno se pone a pensar, esto estaba para clase, para la elite de Mendoza, y había toda una cuestión de, bueno, ¿quién llega acá? Pero realmente el monumento lo que nos está diciendo es, bueno, esto San Martín logró lo que logró gracias a todos, desde lo más bajo, lo medio y lo alto. Todo. El Todo. sacrificio fue de todo el Todo. pueblo y eso es lo que tenían claro. Porque las mujeres habían colaborado con sus bienes, con sus hijos, con sus maridos. Todo el pueblo mendocino de una u otra manera contribuyó. Y una de las cosas importantes de esto fue mantener la memoria. Porque ellos se daban cuenta, cuando hacen este monumento entre 1910 y 14, de que ha pasado un siglo. Y que así como había mucha memoria de San Martín y los recordaban con mucho cariño y saludaban y brindaban en las fiestas patrias, se empiezan a dar cuenta que esa memoria se va perdiendo, porque la gente mayor se ha ido muriendo, porque empieza a ganar el olvido. Entonces la manera de mantener la memoria es a través de un monumento, de un monumento en bronce que, bueno, es una idea como de eternidad, digamos. Bien, esto es un patrimonio cultural, ¿no? Obviamente. Patrimonio cultural. Está protegido. Está Está protegido porque había miedo también de que esto pueda ser modificado, cambiado. Y de hecho fue modificado. Bien. O sea, Bien. en 1940 hay una remodelación del parque y sobre todo el Cerro de la Gloria que la hace Daniel Ramos Correas. ¿Y eso perjudicó o benefició al monumento? Y en algunas cosas beneficia, porque da una escala más monumental, genera la escalinata, antes era una rampa, subían los autos, tenía una balaustrada, pero por otro lado también, bueno, no es el monumento tal cual era originalmente. ¿Y eso afectó a algunas personas? No al monumento en sí. Sí. No, en realidad en ese momento no hubo mayor cuestionamiento, era muy prestigioso Daniel Ramos Correas. Muy bien. Pato, ¿algo que nos quieras contar? Estamos cerrando este informe especial y estoy tan feliz de haberte adquirido tus conocimientos, Estoy tan feliz, tan bien, me hace saber mucho de Mendoza, de verdad. Muchas gracias. Yo feliz de que me hayas invitado, si puedo contarlo. Bueno, y acá estamos en el último friso, que ya es directamente la marcha del ejército a través de la cordillera, ¿no? Con todos los elementos de guerra, los animales cargados, con todo. Wow. Y esto se termina en la parte, decíamos, de arriba, donde ya es los combatientes en plena lucha y la libertad. Y la libertad. Qué lindo, Pato. Muchas gracias. No, por sé que favor, estás nerviosa, gracias a así que un vos. placer, Pato. Gracias de verdad. Y a conocer más nuestra historia. Y cada vez que uno recorra nuestra provincia hay que preguntarnos cómo llega esto acá. Y ahí se van a abrir puertas maravillosas como es el conocimiento. Así que gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias. Pato. Gracias de verdad. Y a conocer más nuestra historia. Y cada vez que uno recorra nuestra provincia hay que preguntarnos cómo llega esto acá. Y ahí se van a abrir puertas maravillosas como es el conocimiento. Así que repetido, chicos. La última parte quedó como repetido. Gracias. Bueno, se nota que agradecía a Patri, ¿no? Patri, te agradecemos. Si no se notó acá al aire. Decías no coincidías, ¿no, Robert? No, porque la obra de Ramos Correas fue monumental y lo que hizo fue poner darle el contexto que el monumento en sí no tenía. Yo lo he publicado esto, es un libro digital de descarga gratuita. Si buscan en academia.edu, lo pueden descargar y ahí están las fotos de antes y de después. Academia.edu, le pedimos a la grafista que lo coloque, academia.edu. En el buscador ponen mi nombre, Roberto Dabul, y lo pueden descargar, es de descarga gratuita. Perfecto. He publicado todos los documentos que he podido, de que me dio el espacio, y están todas las fotos que tomó Ramos Correas antes y después. Quien las vea puede sacar su conclusión si mejoró o empeoró. La historia, y más la historia urbana, no es un hecho estático. Es una sumatoria, es una cebolla que tiene muchas capas y que en un momento alguien la termina de redondear.
cuando entra Ramos Correas a la función pública, entra con un plan para el parque. El plan era total para el parque, Cerro de la Gloria, la construcción de un nuevo zoológico, entra con todo eso detallado. Por ejemplo, tiene detallado, yo he leído escritos de él, espacios para distintas concentraciones de gente. Entonces propone un espacio para 5.000 personas, el centro de la Plaza Independencia, para hacer actos cívicos, qué sé yo. Un espacio para 20.000, el Teatro Fran Romero Day. Y un espacio para 10.000, que fue un teatro que no se alcanzó a construir, que iba en la rotonda donde está la Calecita. Iba a haber otro teatro para 10.000 personas. Bien. Todo eso, todas estas cosas que aparecen a través de la historia, las obras de Riego, el Cerro de la Gloria, el parque, todo tenía estéticas distintas o más o menos con algunos puntos de contacto. Lo que hace Ramos Correas es darle unidad a todo. Y por un lado están las críticas de que tenía una estética francesada, inglesa, qué sé yo, pero justamente lo que hace Ramos Correas, y un tiempo antes lo había hecho José Benito de San Martín cuando hace el Parque Aborigen, es darle una impronta local al paisajismo y crea un paisajismo propio. Por eso saca las balaustradas, por eso hace los muros de piedra. Todo eso le da una estética muy acorde al contexto andino. Y eso es muy evidente. La escalinata es fabulosa, la mano de obra que se usó ahí es fabulosa, lo mismo que en el teatro griego. El Parque Aborigen prácticamente ha desaparecido, no era Parque de los Pueblos Originarios, era Parque de Especies Aborígenes. Era un parque creado por José Benito de San Martín, que era un escribano que se fue a estudiar paisajismo a Francia, estuvo 3 años estudiando paisajismo, y él crea un parque de connotaciones netamente mendocinas y andinas. Esas son las sumatorias de cosas que van dando identidad. El problema que tenemos no es lo que hicieron, es lo que hacemos ahora. El problema que tenemos es que donde había una gran explanada de preparación, porque la llegada al monumento, a ver, el monumento no es la escultura en sí solamente, es todo el recorrido para llegar hasta ahí, y la explanada que hace de atrio y la escalinata que que lo eleva al monumento. El problema que tenemos es que hoy hacemos un restaurante que va a tapar, ya se lo puede ver, es como bajarle la calidad al espacio de homenaje. ¿Hará falta hacer un restaurante? Bueno, pero busquémosle el lugar que no sea en el espacio mismo de homenaje. Hace 8 años que no se riegan los árboles del Cerro de la Gloria. Anteayer hubo una lluvia. Yo me fui a ver en qué condiciones había quedado. No pude subir porque hay desmoronamiento. La conformación del cerro es una conformación de origen glaciario. Es como si yo descargo una camionada de ripio. No tiene roca. No es un afloramiento rocoso que, por más que el monumento se vea como afloramiento rocoso, eso fue un recurso de Ramos Correas. Y ese es el problema, que no cuidamos lo que había, menos podemos construir si no le damos el valor que las cosas tienen. Perfecto. Dani, quiero ir cerrando, sé que tengo poco tiempo, le pido disculpas a la producción, pero también, digo, cuando uno habla del Cerro de la Gloria también me pasaron un dato. ¿Existían personas viviendo cerca del Cerro de la Gloria y en el 78, en plena dictadura, tuvieron que correrse? ¿Alguien sabe algo de eso? Sí, cuando en el plan del parque de Ramos Correas,
está la normalización de los terrenos del parque que estaban ocupados por algunas personas. Y yo tengo los documentos donde se van resolviendo, en la justicia se va resolviendo. No me he puesto a estudiarlo en detalle de eso porque no es el tema, pero sí, sí existía. Y en el 78 yo no sé dónde estaba la gente, estaba en las villas que estaban, no en el cerro mismo, sino en la periferia. Yo soy originario de Corralitos. Yo recuerdo en el año 78 que pasaban camiones con colchones, camas, mesas, iban a un lugar descampado, descargaron a la gente ahí. Cuando digo descargaron es literal, la descargaron. No tenía servicios cloacales, agua, no tenía ni servicios médicos. Y bueno, la gente se fue arreglando como pudo. Después la municipalidad, a partir del 84, empezó a urbanizar y a ordenar esas zonas. La zona de Puente de Hierro. Perfecto. Pero originariamente era gente que trasladaron. ¿Qué es el barrio de La Gloria hoy? Yo no sé, No. pero eran las periferias del Perfecto. cerro. Quería sacarme la duda que me lo dijeron y dije, bueno, hay que aprovechar, viste, a dos grandes especialistas. Muchísimas gracias a ambos por estar esta noche. Muchas gracias. Y a Pato también, muchísimas gracias por tres grandes especialistas que los vamos a seguir llamando porque tienen mucho que ver con el programa. Vamos a seguir indagando acerca de la historia. Hay mucho por contar. La verdad que entre el libro de Pato y el libro de Robert voy a ir sacar mucho. ¿Usted tiene el libro, Dani? Tengo alguno. Ah, tiene el libro también. Entonces tiene que mandarme o live o algo para ir sacando temas para todo el año. Gracias por acompañarnos. Gracias siempre por estar esta semana de estreno. Y nos vemos mañana, sábado, a las 9:30 con Qué Buena Mañana. Chao.